Hola a todos, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que ha dejado a muchos en shock. En la habitación del hospital, un gran enfrentamiento. Asal le dijo a Atay, ya no puedo con esta carga. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? No duden en dejar sus comentarios, su opinión es muy importante para nosotros. Todo ocurrió en un ambiente cargado de tensión. La habitación del hospital estaba impregnada de un aire pesado, casi irrespirable. Asal, con los ojos vidriosos y la voz temblorosa, se encontraba al borde de una decisión crucial. Frente a ella, Atay intentaba mantener la calma, pero sus manos delataban su nerviosismo. Desde hace tiempo, ambos venían arrastrando una verdad incómoda, una realidad que ninguno quería enfrentar del todo, pero que ya no podía ocultarse más. La voz de Asal quebró el silencio sepulcral de la habitación. Ya no puedo con esta carga, dijo con una firmeza que parecía desafiar la fragilidad de su cuerpo. Atay, sorprendido por la determinación en su tono, sintió que el corazón se le detuvo por un instante. Sabía que aquellas palabras no eran una simple declaración, eran el preludio de algo mucho más grande, más profundo. Algo que podía cambiarlo todo. Los recuerdos comenzaron a inundar la mente de Atay. Momentos felices, instantes de risas compartidas, pero también silencios incómodos, miradas esquivas y secretos susurrados en la oscuridad. ¿Cómo habían llegado hasta este punto? ¿En qué momento todo se había desmoronado? Había esperado que, de alguna manera, las cosas pudieran arreglarse por sí solas, pero ahora comprendía que eso nunca había sido una posibilidad real. Había mucho en juego, no solo su relación, sino también sus propios sentimientos y aspiraciones. Asal respiró hondo. Sabía que lo que estaba a punto de decir podía cambiar sus vidas para siempre, pero también sabía que no podía seguir viviendo con este peso en el corazón. No es justo para ninguno de los dos. Me he estado aferrando a algo que ya no existe, intentando sostener un sueño roto. Pero ya no puedo más. Necesito liberarme de esta angustia. Su voz se quebró al final, pero su mirada se mantuvo firme, como si hubiese alcanzado una claridad que hacía tiempo le había sido esquiva. Ella había llegado al punto de no retorno, y aunque el dolor de soltar todo aquello era inmenso, también lo era la necesidad de liberar su alma de la carga que había estado arrastrando durante tanto tiempo. Atay sintió un nudo en la garganta. Sabía que Asal tenía razón. Hacía tiempo que ambos habían dejado de ser felices juntos, pero el miedo a la soledad, a lo desconocido, los había mantenido atados el uno al otro. Y ahora, en la frialdad de aquella habitación de hospital, la verdad finalmente había salido a la luz. Cada palabra de Asal era como un golpe directo al corazón, pero también una liberación. Por fin, algo se movía en la oscuridad de sus emociones atrapadas, y aunque no sabía cómo iban a manejar lo que venía, al menos la tormenta que los había acompañado durante tanto tiempo parecía haber llegado a su fin. El silencio se instaló entre ellos por un momento que parecía eterno. Afuera, la vida seguía su curso. Enfermeras caminaban rápido por los pasillos, médicos consultaban expedientes, pacientes susurraban sus dolores y esperanzas. Pero dentro de aquella habitación, el tiempo parecía haberse detenido. La angustia en sus corazones se hacía tangible, y no importaba cuánto intentaran esconderla, allí estaba, abrazándolos. No había vuelta atrás. De alguna manera, ambos sabían que esa conversación cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Tienes razón, admitió a Atay finalmente, con un suspiro pesado. Quizás hemos estado evitando esto por demasiado tiempo. Sus palabras salieron lentamente, como si llevaran un peso que había permanecido acumulado por meses, tal vez años. La culpa lo envolvía, pero también el alivio. Al igual que Asal, él había estado en una especie de coma emocional, negándose a ver la verdad que se desplegaba ante sus ojos. La incomodidad que habían sentido durante tanto tiempo había sido el reflejo de algo mucho más profundo, algo que ambos sabían que existía, pero que jamás se atrevieron a reconocer.
Los ojos de Asal se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Se había liberado de un peso que había llevado consigo por demasiado tiempo. A lo largo de los años, había tratado de ocultar su frustración, de disimular la creciente desconexión con Aatai, pero finalmente se había enfrentado a la verdad, y al hacerlo, encontró un espacio para la paz interna que tanto le había sido esquiva. Había tomado una decisión valiente, y aunque no sabía qué depararía el futuro, al menos sentía que ya no estaba atrapada en una mentira. Aatai tomó su mano con suavidad, en un gesto de despedida, pero también de gratitud. Había amor entre ellos, sí, pero ya no era el tipo de amor que los hacía bien. Lo que había sido una vez una conexión profunda y genuina ahora solo era un recuerdo distante. La admiración y el cariño que se tenían seguían presentes, pero estaban matizados por la desilusión y el dolor de haber llegado a este punto tan tarde. Sabían que su amor había sido hermoso en su momento, pero también sabían que ya no era suficiente. La vida no siempre nos da la oportunidad de arreglar las cosas a tiempo, y quizás esa era la lección más dolorosa de todas. A veces, la valentía no está en aferrarse, sino en saber cuándo soltar. Sabían que al dejarse ir, cada uno tenía la posibilidad de encontrar una vida que les ofreciera más de lo que habían tenido en los últimos tiempos. Aunque el miedo a lo desconocido los asaltaba, sabían que el futuro solo podría comenzar una vez que pusieran fin a este capítulo. Ahora les pregunto a ustedes, queridos seguidores, ¿alguna vez han vivido una situación similar? ¿Qué harían en el lugar de Asal y Aatai? Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Este tipo de decisiones nunca son fáciles, y cada persona reacciona de manera diferente ante una crisis emocional de tal magnitud. Es natural sentir miedo, culpa y una gran confusión cuando nos enfrentamos a la realidad de que una etapa de nuestra vida está por terminar. Las relaciones humanas son complejas, y a veces las personas cambian de maneras que no podemos predecir. Lo que alguna vez fue una fuente de felicidad puede convertirse en una carga pesada, y es cuando nos damos cuenta de que necesitamos más que lo que el otro puede ofrecernos. No se trata de amor o desamor, sino de encontrar la paz y el bienestar emocional que cada uno merece. Las decisiones difíciles, como las que tomaron Asal y Aatai, no son fáciles de enfrentar. Pero es importante recordar que el amor propio y el respeto mutuo son fundamentales para vivir una vida plena y satisfactoria. A veces, es necesario dar un paso atrás y mirar hacia adentro para entender lo que realmente queremos y necesitamos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Y, por supuesto, si les ha gustado este contenido, déjenos un like. Nos vemos en el próximo video.